soy Lucía Badía, tengo 47 años y fui la primera paciente tratada de Gaucher en España. Toda esta aventura, una noche que me dolía un dedo al que no le di importancia, y a la mañana siguiente, cuando me fui a levantar, me sentía muy cansada, no podía, me dolía todo el cuerpo muchísimo y tenía un dolor y un cansancio, un dolor brutal. Y a raíz de ahí empezó todo, porque no se sabía muy bien qué es lo que me estaba pasando. En ese momento ahora sé que tenía una crisis ósea, que es referente a mi enfermedad, que es el tipo 1, y empezó todo sin saber muy bien qué pasaba. Yo creo que cuando uno tiene una enfermedad rara, lo peor de la situación, no saber qué le pasa, el miedo o la incertidumbre hasta que le pones nombre a eso que te está pasando. Entonces, lo peor para mí fueron esas semanas en donde no sabía muy bien qué me estaba pasando. Se cumplen ahora 30 años de ese primer tratamiento de la enfermedad de Gaucher en nuestro país. Fue tratada a los 16 años por el doctor Juan Ignacio Pérez Calvo en el Hospital Clínico de Zaragoza. Hoy, en Plaza al Día, enfermedades raras, el duro camino hasta el diagnóstico. Saludamos al doctor Juan Ignacio Pérez Calvo. Doctor, muy buenas. Muchas gracias por la invitación y por el interés que tienen en este grupo de enfermedades. Hemos hablado ya con Lucía. ¿Cómo fue la travesía de esta paciente hasta que dieron precisamente con su diagnóstico, doctor? Bueno, fue pues un poco la norma en este tipo de enfermedades. Son enfermedades poco comunes que uno a lo largo de su carrera profesional tiene pocas ocasiones de ver, y entonces el diagnóstico siempre suele ser problemático. Yo no había visto nunca ningún paciente con enfermedad de Gaucher. Fue el primer caso, el de Lucía. Se daba la circunstancia de que además el paciente había una relación de amistad personal con ella y con la familia, y en ese sentido pues había un poquito más de presión. El diagnóstico pues fue, como se dice popularmente, tirando del hilo, intentando entender las alteraciones que presentaba en ese momento, y a través de la interpretación de algunas exploraciones, pues al final, mediante una biopsia de médula ósea, se pudo comprobar que había células de Gaucher muy abundantes en la médula y que esa era la causa de las molestias que tenía en aquel momento. La paciente se refiere a usted, doctor, como el superhéroe de esta historia. En el caso de Lucía, lo ha dicho usted, esa enfermedad de Gaucher. ¿En qué consiste concretamente esta dolencia? Bueno, lo de superhéroe hay que matizarlo. Además, en estas enfermedades son sumamente complejas y detrás hay muchos superhéroes, hay muchas personas que contribuyen a que esto llegue a buen puerto, como fue el caso. Bueno, esta enfermedad es muy proteiforme, es muy variada en sus manifestaciones. Lo habitual es que se presenten con anemia, con falta de leucocitos, con pocas plaquetas. Otras veces eso se puede combinar con el crecimiento de algunos órganos, como el bazo, el hígado. Otras veces debutan o se acompañan de dolores óseos muy intensos, de una pérdida de energía, de cansancio, astenia. En el caso de esta paciente, de Lucía concretamente, lo que había era visceromegalia, el bazo y el hígado estaban crecidos, había un déficit de células de la sangre, anemia, leucocitos, plaquetas, y también tenía dolores en los huesos y bastante astenia. ¿Cómo fue, doctor, el tratamiento que le dieron? Y claro, después de 30 años ella se encuentra bien, se tiene que medicar, eso sí, pero ¿en qué consistió el tratamiento y qué es lo que hizo que ella remontara y se encontrara, no perfecta, pero muchísimo mejor? Porque claro, ella nos decía que le costaba incluso un día levantarse de la cama, no podía moverse. Estas enfermedades pueden ser no solamente la enfermedad de Gaucher, que es la variedad del adulto, es una de las más benignas que hay de todo este grupo de enfermedades. Hay algunas que son muchísimo más inhabilitantes, pero a pesar de todo pueden interferir mucho con la vida diaria de los pacientes. En el caso concreto de Lucía, por el momento en el que debutó, pues en la literatura empezaron a aparecer la experiencia de algunos grupos en Estados Unidos que habían descubierto una enzima, que era la enzima que falta en esta enfermedad,
que se podía purificar y que se podía administrar por vía venosa. Entonces, rastreando un poco en Internet qué grupos, qué hospitales en Estados Unidos trabajaban en aquello, pues nos decidimos ir al Monte Sinaí de Nueva York, donde estaba el doctor Gregory Pastores, que era un experto en la materia, que ya tenía una pauta, un protocolo que digamos, había diseñado él específicamente de uso de este fármaco. Fuimos allá, vimos cuáles eran las pautas de tratamiento, las medidas que había que tomar, cómo se administraba, y a la vuelta a España pues pusimos en marcha la solicitud del fármaco, que fue unos meses después, que se aprobó en Europa y en España, y empezamos a tratarle. Básicamente es una infusión, es decir, la administración por vía venosa durante unos minutos, 15 minutos, 20 minutos, en el hospital cada 2 semanas. Y ya al poco la tolerancia fue excelente, y a los pocos semanas, meses de tratamiento, pues ya se veía una clara mejoría que ha permitido pues la recuperación completa de la paciente, como suele ser la norma en muy pocos pacientes que respondan mal al tratamiento. Porque, doctor, ¿se tiene constancia del número de personas que padece esta enfermedad en España? Pues en este momento es difícil tener un número exacto, pero en este momento habrá alrededor de 400 personas, de 150 a 400 pacientes. Quizás alguno más asintomático sin tratamiento, pero por ahí andarán. ¿Y es más común en niños o en adultos? Bueno, es más común en adultos, pero porque las formas infantiles, sobre todo, y las infanto-juveniles, pero sobre todo las infantiles, son letales y no tienen tratamiento. Entonces la variante tipo 2, que se llama el Gaucher tipo 2, que es la forma infantil, provoca la muerte al poco tiempo de nacer, con lo cual no llegan a la vida adulta. Afortunadamente el tipo 1, que es el del adulto, permite supervivencias prolongadas. Por ejemplo, en la visita al Monte Sinaí en Nueva York vimos diagnosticar pacientes con más de 80 años, que debutaban en ese momento. Entonces eso hace que esta enfermedad sea más prevalente en el adulto. Se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Está claro que cada vez se diagnostican más, aunque cueste, pero ¿cuál es la reivindicación que haría usted en un día como este? Bueno, además de la reivindicación, yo creo que tenemos que sentirnos afortunados, porque la sensibilidad, tanto social como entre nosotros los profesionales, ha aumentado mucho. La verdad es que ahora hay muchísimos médicos especialistas a lo largo de toda España que se han familiarizado con la enfermedad, y por tanto el diagnóstico es más fácil, los recursos diagnósticos son más accesibles. Pero yo sí que creo que me conviene y merece la pena hacer un llamamiento a las autoridades para que tengan también esta sensibilidad a la hora de financiar y de promover la investigación en este campo, la incorporación del diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes a la vida diaria de los centros sanitarios, es decir, un poco normalizar, asimilar estas enfermedades a lo que son otras mucho más comunes. Uh-huh. Pues, doctor, hay sensibilidad, pero hay margen para mejorar. Doctor Pérez Calvo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y sobre todo enhorabuena por todo ese trabajo y diario de ese incansable, no sé cómo decir, camino complicado, con a veces espinas, para intentar ayudar a todas estas personas que padecen diferentes enfermedades raras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, y recuerdo que el esfuerzo es colectivo, ¿no? Aquí no hay personas individuales, se trata de trabajar en equipo y trabajar con los pacientes. Muchas gracias. Este Día Mundial de las Enfermedades Raras sirve, entre otras cosas, para impulsar una movilización mundial que permita posicionar la realidad de estas patologías en la agenda pública. La propia Lucía Badía nos dejaba su reivindicación como paciente de una enfermedad rara. La reivindicación realmente es que a veces existen soluciones que no pueden ser pagadas porque son muy caras, y que el gobierno debe financiarlas o debería financiarlas, y por otro lado, por favor, más apoyo a la investigación. Toda la investigación que se ha hecho se debe a apoyos externos y sobre todo a la voluntad de esos maravillosos médicos que existen. Mi reivindicación es que se preste más apoyo a la investigación, que es fundamental.
Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es, también a través de sus redes sociales en Instagram, X, Facebook, TikTok y LinkedIn. Además, lo pueden hacer también a través de todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, les recordamos que tienen también a su disposición plazaldía.es. Allí tienen todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir.